Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cuando sea que estén viendo esto. Chisme Mea está de vuelta. Hoy día vamos a hablar de Anthony Smith, que se mandó un John Jones después de ser arrestado bajo cargos de violencia doméstica, amenazas terroristas y detención ilegal. No se sabía mucho de lo que había, cuáles eran las circunstancias detrás de esto, pero acaba de salir un video en la corte donde se esclareció bastante de lo sucedido. Y es bastante terrible, si soy sincero, y no estoy acá tampoco para burlarme de Anthony Smith por ningún motivo. De hecho, solamente creo que es una buena oportunidad para poder aprovechar de hablar del fin de la carrera de los peleadores más allá de la UFC, el daño que ellos toman, el potencial, ¿cómo se llama? ETC o CTE, como se conoce en inglés, de daño cerebral. Pero vamos a comenzar viendo qué fue exactamente lo que sucedió. Vamos a ver entonces ahora el video de la corte. Quiero decir que esto igual son las acusaciones, habían testigos y es el mismo Anthony Smith el que se entregó frente a los policías, así que tomen eso con como ustedes quieran. Puede que no todos los elementos de la historia sean factuales, pero de todos modos. Do you understand the 3 counts that have been filed against you? Yes, sir. The defendant had been kicked out of a concert at Gretna Days for being in an altercation earlier in the night. Prosecutors allege Smith tried to get his wife into a car while threatening to kill her. Had to push her into the car by force to get her there. Entonces, básicamente, supongo, dice que estaba en un concierto, tuvo algún estilo de como pelea o discusión con alguien, no sabemos si es su esposa o con alguien más, pero lo echaron del concierto y después estaba forzando a su esposa a meterse al auto y amenazándola a muerte. No estoy seguro si es que estaba borracho, si es que dicen si es que estaba ebrio o lo que sea, pero... She did ultimately exit the car at one point. He threatened to kill her again if she did not get in the car. Esto fue, entonces se metió al auto, se van andando y después ella en algún punto se baja del auto y la amenaza ahí nuevamente que si es que no se mete al auto, amenaza de que la va a matar. Back at their Gretna home, Smith allegedly reversed the car, trying to hit his wife, then accelerated when she was in front of the vehicle. Y esto ya es terrible, o sea, tratando de matarla. No sé si cuál es cómo esto no es necesariamente marcado como intento de homicidio. La trató de atropellar según los reportes, trató de cuando ella estaba atrás del auto trató de ir en reversa y cuando estaba adelante trató de ir hacia adelante. Dice que después los fiscales dicen que testigos ayudaron a ella y a su hijo, que salieron de la casa después de que Anthony Smith entró a esta. Y luego, una vez que estaba dentro de la casa, los testigos dijeron que escucharon disparos. Sí, obviamente estaban los policías y él mismo dijo que si es que los policías entraban, él se iba a desvivir si es que alguien entraba al hogar. Entonces, eso fue, supongo que eventualmente desescaló la situación, pero eso fue todo lo que pude encontrar de la corte en sí. Un caso absolutamente terrible, o sea, de manera resumida, Anthony Smith amenazó con matar a su esposa y repito, no clarificaron si es que estaba ebrio, eso no está lo mismo, solamente es como, porque asumo que no, porque si es que no también lo hubiesen agarrado con cargos de como manejar bajo la influencia, que lo hace creo que aún peor, pero creo que también quizás remarca un poco la posibilidad de ETC o CTE o daño cerebral. CTE, para los que no saben, es Chronic Traumatic Encephalopathy, o ¿cómo se llama en español? Encefalopatía traumática crónica, que básicamente sucede cuando las personas van recibiendo como que daño repetitivo o acumulativo a mediado de un periodo extendido de tiempo al cerebro, que eso va causando como que problemas y al fin y al cabo un deterioro de ciertas funciones bastante claves, como por ejemplo la reducción o el control de impulsos, por ejemplo, se reduce, la memoria suele empeorar, la habilidad que uno tiene de como modular y hablar también, de generar los pensamientos, también reduce funciones motoras, o sea, puede, dependiendo obviamente del nivel de esto, cambia, o sea, las consecuencias que tiene, pero hemos visto, o sea, son casos, hay casos de todo esto. He visto a gente diciendo online que, hey, quizás Anthony Smith no era solamente una mierda de persona, y eso es la verdad, no hay que tampoco también todo culparlo en daño cerebral, pero el hecho de que no haya tenido ningún caso similar a esto antes de, también me indica que hay como que quizás algún cambio en este comportamiento y definitivamente, en mi opinión, o sea, cuando uno ve la carrera de Anthony Smith, que digamos tuvo más de 50 peleas profesionales y hacia fines, o sea, cuando uno ve los números, siquiera 100 golpes por pelea que recibía y eran palizas brutales donde con suerte se protegía, se hacía una bola.
ya se vio hacia fines de la carrera que estaba teniendo un tema duro. Y esto no es como para defenderlo por ningún motivo. Estoy tratando de como entender y como explicarlo desde este punto de vista, desde que efectivamente es absolutamente horripilante lo que él hizo y por eso está por ser encarcelado quizás por más de 20 años. Le pusieron, para que pueda salir de la cárcel, el bond, le pusieron un total de $500,000 que tenía que pagar, si no me equivoco, 50,000 para poder salir de la cárcel hasta que sea la corte y todo eso. Pero, o sea, solamente quiero como clarificar un poco para que se entienda la postura. Sí quiero decir que creo que esto habla un poco del deporte, o sea, lo hemos visto con distintos peleadores. Creo que han visto el video, por ejemplo, se los voy a mostrar acá porque creo que lo tengo acá, de Tyson. This is me, Nam Fan. Just getting done with my morning run. Now I'm getting ready to train at my school, at the Madu Academy. Yeah, how you doing? Need to 10 miles this morning. Woke up late. I did run 5 miles. Eso es como que un poco un ejemplo de este tema del daño cerebral que se puede ver, por así decirlo, un poco de manera más visual, no tanto como solo por comportamientos. También lo vimos, por ejemplo, con BJ Penn. Y es un tema bien complicado porque, claro, el daño específicamente el ETC, perdón, es algo que se ve en distintos deportes, no solo MMA. Es bien conocido, por ejemplo, el fútbol americano, donde hay mucho contacto físico cabeza a cabeza con los cascos, aunque tengan cascos. Sí, aunque tengan cascos. Y en sparring también, lo quiero decir, en sparring, aunque tengan casco, el daño cerebral igual ocurre, gente, ¿ok? El casco de sparring sí te protege y sí te protege de cortes y sea lo que sea. El cerebro se mueve igual y puede absorber algo de impacto, pero si es que no están siendo controlados con sparring y están peleando como locos, ese daño a la cabeza se va acumulando de a poco y las repercusiones pueden ser graves, como se puede ver si es que ese fuese a ser el caso acá. Más allá de esto, yo definitivamente creo que también esto puede estar vinculado con como que el fin de la carrera de Anthony Smith también. O sea, está dejando a Dustin Poirier como un santo en general, pero la manera en la que, como claro, el fin de su carrera, que lo que se fue cortado se fue de la UFC, terminó el contrato, se fue a BKMMA, que ganó contra un nadie, por así decirlo, pero lo finalizaron en la UFC las últimas 2 peleas. No tuvo simplemente el mejor fin. La opinión de la gente tampoco era lo mejor, o sea, y con esto encima, o sea, que no le quepa la menor duda que la UFC ya no es analista de la UFC, ya no es esto otro, o sea, va a tener repercusiones serias, porque no parece indicar las cosas de que vaya a ser como solamente una historia que está diciendo como la esposa, como, oh, sucedió esto y lo otro. De hecho, me sorprende un poco a mí porque siempre como yo escuchaba mucho el podcast de Michael Bisping cuando estaba Anthony Smith y traía a veces a su esposa como que al podcast de Anthony Smith, hablaba con él y después como hacia más fines porque después Anthony Smith se fue solo del podcast y se quedó Michael Bisping, hacia fines de ese podcast como que igual era preocupante un poco una vez que como que Anthony Smith ya no estaba peleando, o sea, como o había dejado, o sea, estaba peleando todavía, estaba a fines de su carrera, no había dejado de pelear. Estaba bebiendo alcohol, eran como grababan el podcast a las 10 de la mañana y estaba tomando cervezas. Después empezaba como desaparecía de los capítulos y después eventualmente solamente ni siquiera dejó formalmente la relación con Michael Bisping para irse del podcast. Fue como solo un adiós, me voy, y no le respondió nunca más. No le habló a nadie más del podcast, del equipo de Michael Bisping. Solamente dejó de ir a los podcasts y así fue nomás. Entonces, quizás solo es una mierda de persona, puede ser, pero con lo que yo le estoy diciendo de cómo él hablaba por lo menos de la relación, el hecho de que no habían cargos previos, el hecho de que su hija medio salió un poco a defenderlo, entre comillas, porque definitivamente, no sé si vieron esto, que la hija había salido diciendo lo que había sucedido, que era solamente que se estaba tratando de herir a sí mismo. Mentira, trató de matar y atropellar a su esposa, pero es una situación bien dura, que no creo que haya mucha solución, lamentablemente, y creo que es algo que va a seguir sucediendo y va a suceder con peleadores, lamentablemente peleadores que conocemos hoy en día, quizás no a este nivel, ojalá que no a este nivel, pero hasta Dustin Poirier estaba conversando de cómo que él ha sentido este tema. Él decía como yo no bebía antes, obviamente esto también puede ser relacionado a un tema circunstancial de como la depresión, entre comillas, de haber retirado, pero también está el hecho de que él mismo lo dijo, como algo hay de daño ahí, como que como que tengo menos control de impulso general.
Entonces Dustin Poirier lo está mencionado. Vimos este caso, por ejemplo, con el policía. Obviamente eso también tiene un aspecto psicológico, pero hay peleadores que uno ve hoy en día y uno dice, ¿cómo? A ver, obviamente hay un elemento genético también, pero también hay un elemento de, sea uno, cómo pelean y dos, también cómo entrenan, porque uno lo ve en las peleas y pueden tomar mucho daño, sí, obviamente, pero si es que a eso le sumas sparring, donde te estás matando, que es bastante común en distintos gimnasios, ahí es donde se va acumulando muchísimo el daño cerebral, no te estás protegiendo bien, te tienes que cuidar. Hay peleadores que hacia más avanzado en la carrera abandonan muchísimo más el sparring en términos de volumen y intensidad, obviamente. O sea, el cerebro es lo que controla todo, hay que cuidarlo mucho. De todos modos, lo que estaba, aquí iba con esto, que hay muchos peleadores que como que preocupan casi que un poco, digamos. Jiri Prochazka, Max Holloway, Justin Gaethje, etcétera, Mateusz Rebecki. Hay muchos peleadores que quién sabe, o sea, uno ve, por ejemplo, BJ Penn, Frankie Edgar, Chuck Liddell, toda esta gente que, especialmente BJ Penn, que a eso quizás uno le puede sumar como obviamente trastorno y problemas psicológicos, entre comillas, como psiquiátricos, no solamente psicológicos. Es la triste realidad del deporte. Los peleadores se pueden tratar de cuidar un poco más, pero también es como estás expuesto a cierta realidad. Los referees te tienen que tratar de cuidar, obviamente, pero uno también se tiene que tratar de cuidar a sí mismo. Y eso, si es que hacen sparring todo el rato, cuídense. Cuiden esa cabecita que solamente tienen una y un cerebro. Like, comenten y suscriban. Espero escuchar su opinión abajo de este caso. Adiós.